¿Cuál era el nombre de Jesús antes de venir a la tierra? ¿Alguna vez te has preguntado cuál era el nombre de Jesús antes de nacer en Belén? Esta fascinante pregunta nos lleva a explorar uno de los misterios más profundos y hermosos de la fe cristiana. A lo largo de este video, profundizaremos en las Escrituras para descubrir el nombre, la identidad y el propósito eterno de Jesús antes de su venida a la tierra. Comprender quién es Jesús no solo en el tiempo, sino también en la eternidad, puede transformar nuestra perspectiva sobre su misión y su amor. Vamos a explorar juntos esta verdad que nos invita a contemplar el profundo misterio de Dios. La Biblia es clara en afirmar que Jesús no comenzó su existencia como humano. Juan 1:1-3 establece claramente esta verdad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí, el apóstol Juan nos muestra que Jesús, identificado como el Verbo, existe desde el principio junto a Dios. Él es eterno, sin principio, y coexiste con el Padre y el Espíritu Santo como parte de la Trinidad. Es importante corregir la idea común de que Jesús comenzó a existir en Belén. La doctrina cristiana afirma que Jesús es el Hijo eterno de Dios no creado, sino existente desde siempre con el Padre. En Hebreos 13:8 leemos: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Esto nos recuerda que su identidad trasciende el tiempo. Para entender más sobre Jesús antes de venir a la tierra, debemos mirar al Antiguo Testamento. A pesar de que el nombre, Jesús, no aparece directamente en estos textos, hay muchas referencias que apuntan a su existencia y papel eterno. Un ejemplo notable es la figura conocida como el ángel del Señor. En varios pasajes, como Éxodo 3:2-6 y Jueces 6:22 de la mañana-23, aparece esta misteriosa figura divina que habla y actúa con la autoridad de Dios. En Éxodo 3:14 de la mañana, el ángel del Señor declara: Yo soy el que soy, el mismo nombre que Jesús utiliza en Juan 8:58 de la mañana cuando dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto nos sugiere que estas manifestaciones en el Antiguo Testamento podrían ser apariciones de Jesús antes de su encarnación. Otro título profético aparece en Isaías 9:6-7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aunque estos títulos se cumplen plenamente en Jesús en su misión en la tierra, también revelan su identidad celestial desde antes de los tiempos. En el Nuevo Testamento, vemos que uno de los títulos más importantes de Jesús antes de venir a la tierra es el Verbo o la Palabra. Según Juan 1:2, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este título no solo describe la identidad divina de Jesús, sino también su papel activo en la creación. Colosenses 1:16 de la mañana añade: Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús es mucho más que un profeta o un maestro. Él es la palabra eterna de Dios que creó todo y sigue sosteniendo el universo con su poder. El Verbo también refleja la naturaleza reveladora de Jesús. Así como las palabras comunican un mensaje, Jesús es quien revela al mundo quién es Dios. A través de él, vemos al Padre como nunca antes. Esto refuerza su unicidad y su misión redentora. Aquí surge una pregunta vital. ¿Por qué Jesús, el Verbo eterno, abandonó su gloria para venir a la tierra? Filipenses 2:6-8 responde esta pregunta de manera hermosa, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Jesús vino a la tierra por amor y obediencia al Padre para reconciliar a la humanidad con Dios. Cuando reflexionamos en esta verdad, vemos el contraste entre su gloria celestial y la humildad que asumió al nacer entre nosotros como un bebé vulnerable. Esto no fue un simple cambio de escenario, sino un acto de sacrificio único y profundo. Jesús no solo dejó su gloria, sino que se identificó plenamente con nosotros, enfrentando las luchas, el dolor y las tentaciones de la vida humana para rescatarnos del pecado y la muerte. Cuando Jesús se encarna, asume un nuevo nombre, Jesús, que significa Dios salva, Mateo 1:21.
Este nombre dado por el ángel no fue accidental. Captura el propósito central de su vida: salvar al mundo del pecado. Otro título que encontramos en la tierra es Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Mateo 1.23. Esto pone énfasis en que Jesús no solo es nuestro Salvador, sino que también es la presencia cercana y personal de Dios entre su pueblo. Aunque su nombre en la tierra cambió, Jesús no dejó de ser el Verbo eterno ni perdió su naturaleza divina. Su identidad celestial y su misión terrenal están perfectamente entrelazadas. Jesús es el mismo Dios eterno que eligió entrar en su creación para redimirla. Tras su resurrección, vemos cómo Jesús retoma la plenitud de su gloria eterna. En Apocalipsis 19.13 a 16, se nos presenta una imagen poderosa: Jesús montado en un caballo blanco, con títulos como el Verbo de Dios y Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto confirma que Jesús siempre fue y siempre será el Rey eterno. Los mismos nombres y títulos que tenía antes de venir al mundo se siguen usando para proclamar su gloria en el futuro eterno. Hebreos 1:3 resume esta verdad de manera perfecta. Él, que es el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, Jesús no cambió su esencia al venir a la tierra. Por el contrario, cumplió su misión y regresó victorioso al lugar que siempre le ha pertenecido, el trono celestial. La grandeza de Jesús como el Verbo eterno nos invita a reflexionar en profundidad sobre nuestra fe. Al contemplar su naturaleza eterna, su amor y su sacrificio, somos llevados a una mayor admiración y gratitud. Cuando entendemos que Jesús dejó su gloria para redimirnos, nuestras vidas son transformadas. Esto no es solo una historia teológica, es una verdad que impacta nuestras decisiones diarias. ¿Cómo respondemos al Salvador que dejó todo para rescatarnos? Adorar a Jesús no solo como nuestro Salvador humano, sino también como el Hijo eterno de Dios, nos da una visión más amplia de su grandeza y su autoridad en nuestras vidas. Nos recuerda que Él no está limitado por el tiempo ni las circunstancias, sino que es el Rey eterno que nos ama profundamente. En este video hemos reflexionado sobre quién era Jesús antes de venir a la tierra, explorando su nombre, su identidad y su gloria eterna. Él es más que un maestro o un profeta. Es el Verbo eterno que existió antes de todas las cosas, que se manifestó en el Antiguo Testamento y que tomó forma humana para salvarnos. Hoy, Él sigue siendo el Señor glorificado, digno de nuestra adoración. Recordemos que su historia no comenzó en un pesebre y que su misión no terminó en la cruz, sino que continúa, llevando a cabo el plan redentor de Dios. Te invito a meditar en la grandeza de Jesús y a rendirle tu vida al Rey eterno, quien nos amó desde antes del principio y cumplió su propósito de salvación por nosotros. Jesús es el Verbo, el Hijo eterno, y el Salvador para siempre.